Hola, buenas noches. Qué bueno que nos estén acompañando nuevamente a un estudio acá en su iglesia. Cristo es mi bendición. Eh, Les saludo afectuosamente no solamente a las personas que están aquí en este país, sino en otros lugares. Y quienes nos ven en esta hora, pero que también seguramente nos verán en otro momento, pues en mañana, pasado o durante la semana. Y más aún, aquellos quienes comparten estos links de estas enseñanzas. Les damos las gracias a todos y los saludamos, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tener un estudio esta noche muy relacionado, muy moderno con las cosas que nos están pasando hoy en día. Haremos un análisis ligero sobre eso y cada quien al final podrá tomar sus conclusiones de lo que mejor le parece o cómo puede tomar las cosas. Bienvenidos todos. Esta noche estaremos en un estudio. No olvidemos la palabra del Señor que nos dice allí en el libro de Proverbios. La tienen allí en su pantalla para que la recordemos. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Bienvenidos y ya en un momento comenzamos con nuestro estudio. Bien, ya estamos aquí entonces para comenzar esta enseñanza. Y esa palabra que tenemos allí, de parte del Señor, este libro de los Proverbios, esta noche sí que se da grandemente en esta enseñanza. Confiar en el Señor. Y no confiar solamente de nuestros labios o en nuestros sentires, sino dice de todo el corazón. Poner toda nuestra confianza en Él y saber que lo que Él prometió allí cuando dijo que pensamientos de bien y no de mal tender para con vosotros es una realidad en nuestras vidas. Reconócelo en todos tus caminos. Y eso sí que nos cuesta hoy en día, incluso dentro del mundo cristiano, reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Gloria al Señor. Bien, vamos a empezar por acá. Voy a poner mi presentación. Ahí la tienen entonces. Le he dado ese título de El mundo hoy porque el tema que vamos a tocar nos compete a la vivencia que estamos teniendo en nuestro mundo actualmente. Las cosas que nosotros estamos viendo, quizás muchas veces no nos detenemos por un instante, no hacemos un alto y las analizamos. Pero cuando tenemos palabra como esta, que la vamos a tener esta noche, o cuando leemos algún texto de reflexión en algún punto, o escuchamos que alguien nos habla acerca de esto, como que ahí sí, meditamos un momento y decimos, oye, de verdad, esto está pasando en el mundo, está pasando a mi alrededor, y no le presto muchas veces atención a eso. Y sin embargo es algo que nos afecta directamente, no indirectamente, sino directamente en nuestra forma de actuar diaria. Eso es lo que vamos a ver hoy y al final, como les dije en un principio, ustedes cada uno podrán tomar las conclusiones de lo que vamos a hablar esta noche. Vamos entonces a hablar de un personaje que quizá no es muy conocido sobre este mundo. De pronto a través de las noticias lo escuchamos algunas personas, otras no, porque a veces en nuestro mundo de este lado parece que nos olvidamos de las noticias que se dan en otras zonas, ¿no? A no ser de que sean grandes conflictos como lo que pasa en Ucrania hoy en día, que de pronto se mencionan. Pero hay ciertos hechos que pasan aislados y de pronto no se tienen mucho conocimiento, aunque sí son de gran relevancia. Esto ocurrió en la región de Nagasaki, por allá en Japón. Nagasaki, que fue muy famosa por aquello de la bomba atómica que le cayó en 1900, o le lanzaron allá al concluir la Segunda Guerra Mundial. Es una región grandecita allí en la isla de Japón, en una ciudad que se llamaba Sasebo, o se llama Sasebo porque existe
obviamente, y una escuela de niños, una escuela que nosotros llamamos primaria, que son los pequeñitos que van a las escuelas y obtienen un primer grado, ¿no?, de estudios. eh, bueno, lo llamamos de primaria. También se conoce como la escuela primaria. En una escuela que se llamaba Okubo fue donde ocurrió esta situación. Entonces podemos vislumbrar que son pequeñitos de los que vamos a hablar esta noche. Habían un par de niñitas. Una se llamaba, aquí la tengo anotada, Natsumi Tsuji, de 11 años. Bueno, mi pronunciación del japonés no es muy buena, pero de todos modos se las voy a mencionar. Natsumi Tsuji, de 11 años. Y su amiguita, Satomi Mitarai, de 12 años. Dos amiguitas, algo muy común, o sea, hasta ahí no hay gran relevancia, porque que existan dos amiguitas chiquitas por ahí en un colegio, pues eso no tiene gran relevancia. La relevancia viene en la situación que acontece después. Un día, Natsumi invitó a su amiguita. Natsumi era la más pequeñita, de 11 años. Invitó a su amiguita, que era Satomi, de 12 años. La invitó que fueran a jugar a la hora del descanso a un salón contiguo, un salón que estaba desocupado. Y como era un jueguito de niños, pues las dos fueron al lugar allí y empezaron a jugar. Natsumi empezó a decirle que había que taparse los ojos, que tenía que sentarse, que hacer esto y aquello. Y la niñita otra pues le hizo caso. Al final le dijo, Natsumi, le dijo, pero es que tú vas a morir. Y la niñita otra pues pensaba que eso era un juego que estaban jugando y pues se rió ante tal situación y pues no le prestó gran atención, sino siguió con el juego. Pues ella jamás se imaginó que una cosa de esas iba a acontecer en ese momento allí en aquel lugar. Siguieron jugando. En un momento determinado, Natsumi, la pequeñita de 11 años, le dijo que ella no tenía que mirar lo que la otra amiguita iba a hacer, que entonces se tenía que tapar los ojos con una toalla que habían dentro del lugar. La otra niñita se negó. Digo, no, ¿cómo que me vas a tapar los ojos? Eso no puede ser, porque no quiero que eso pase. Entonces le dijo, bueno, pero se los tapo con la mano. Y la otra niñita se dejó tapar los ojitos con la mano de la niña. Le tapó los ojitos y enseguida de que le tapó los ojitos sacó un cúter, que es como una navaja, una especie así de cuchillo filoso, y sin mediar palabra se lo enterró a la pequeñita en el cuello, a, a la niña que se llamaba Satomi, la niña de 12 años. Dice que se lo enterró en el cuello y obviamente pues imagínense con eso ahí, la niñita no pudo hablar, no podía gritar, no podía hacer nada. Y Natsumi encima de eso la empezó como a estrujar y demás. Y la otra niñita trató de defenderse, pero obviamente estaba herida, botaba sangre. Natsumi dice que en medio de la rabia, no solamente eso, después de que le hizo el corte ahí, le cortó las muñecas, la vio ahí en el suelo desangrarse. Una cosa terrible, casi que una película de terror. Imagínense, eran dos niñas de una escuela primaria que estaban lo que estaba ocurriendo acá. Cuando Natsumi vio que la otra pequeñita estaba botada ya en el piso, pues salió del salón muy campantemente. Dice que había una escalera por aquel lugar, bajó la escalera e incluso algunos de los otros pequeñitos que estaban allí cuando la vieron bajar, la vieron ensangrentar las manos, el suéter, ¿no?, el vestido del uniforme, porque usaban o usan uniforme en estas escuelas, estaba ensangrentado. De hecho, dice que algunos de los jóvenes, de los pequeñitos, le tomaron fotos y por el internet hay algunas fotos, algunas dicen que son fakes, otras dicen que son reales. Le tomaron fotos a la niña con el saquito lleno de sangre y ella salió, caminó y fue al salón donde tenía que tomar sus clases. Obviamente el salón ya habían regresado a algunos de los niños de que estaban tomando clase. Y el profesor, claro, la miró y la ve ensangrentada y le dice, ¿qué pasó? Inmediatamente pues supuso que algo no muy bueno era lo que había ocurrido y se puso de pie
y salió rápido a ver qué era lo que había pasado, extrañando que una de las compañeritas no había llegado y supuso que algo tendría que haber acontecido. La niña como que se sintió inmediatamente descubierta, como que reaccionó, algo pasó y de inmediatamente le dijo al profesor, se puso a llorar y le dice al profesor, hice algo malo. Pero el profesor no le prestó mucha atención, sino salió a ver qué era lo que acontecía y llegaron al salón, obviamente donde estaba desocupado, donde habían acontecido los hechos y encontraron a la niñita, otra obviamente en un charco de sangre allí. Dice que llamaron a la ambulancia, pero cuando llega la ambulancia ya la niña había muerto. Eh, Realmente es una tragedia cuando uno ve esta situación y sobre todo dentro de dos niñitas de esta edad. Natsumi Tsuji, que es la niñita que cometió el crimen, si lo podemos mencionar en ese punto, eh, la mostraron que era una niña realmente hasta ese punto normal. Nunca mostró que tuviese una inclinación tan fuerte como esas o que tuviera un acento de agresividad como para alcanzar a llegar a un punto de esos. Dicen que la muchachita, como la definían los profesores, los compañeros, era una muchachita que era muy alegre. Los padres decían que ella creció muy normalmente hasta esa edad. Le gustaban los animales, tenía un gatico, jugaba con los gatos. Que no tenía, o sea, no daba para pensar que algún día llegase a acontecer una situación como esas, ¿no? Es más, la niña tenía un coeficiente intelectual bastante alto. A los niños en otros países, no tanto en otros países latinos no pasa eso, pero en países europeos sí, suelen medirle la capacidad intelectual de los niños para poderlos ir clasificando como que hacia qué lado los pueden ir dirigiendo, ¿no? En sus estudios o en lo que puedan hacer dentro de la vida, ¿no? Hay personas que tienen capacidades de artísticas, hay personas que tienen capacidades de análisis, bueno, entonces ellos allá los tratan como de dividir y les hacen ciertos exámenes para ir determinando la capacidad intelectual de los niños y les miden el coeficiente intelectual de acuerdo a cierto tipo de exámenes y demás y los van poniendo dentro de un rango. Se dice que por ejemplo esta niña, Natsumi, dentro de ese rango de coeficiente intelectual ella sumaba 140 puntos, que con ese puntaje que le daban a ella era de entre el 0.5% de los niños más inteligentes de Japón. Óigase bien lo que estoy diciendo, 0.5 de los niños más inteligentes de Japón. Es decir, ella tenía un coeficiente intelectual pero altísimo, bastante elevado. Dicen los profesores y de acuerdo a las calificaciones que ella mostraba, siempre ocupaba los primeros lugares y no solo eso, sino que aprendía las cosas con mucha facilidad. Entonces era una peladita muy inteligente. Ella le gustaban los deportes y empezó a jugar el básquetbol, siendo niñita le gustaba aquello. Y justamente por estar jugando el básquetbol, empezó como a descuidar su parte de estudios. Dedicaba más tiempo al básquetbol y empezó a bajar calificaciones dentro de la escuela. No era una estudiante mala. Lo que pasa es que, digamos, a los papás y a los profesores y demás los había acostumbrado en que las calificaciones de ella eran altísimas. Cuando bajó, digamos, al nivel de los otros niños, eso les llamó la atención bastante. Entonces los papás se dieron cuenta de que era que ella estaba apartándose del estudio y dedicándole demasiado tiempo al básquetbol. Decidieron castigarla. Le dijeron a la niña, ¿sabes qué? No vas a jugar tanto básquetbol de ahora en adelante, sino que te vas a dedicar mucho más al estudio, te vas a dedicar más sentadita allí frente a tu computadora, vas a trabajar más y vas a dejar un poco menos los estudios. Y la niña, pues, en medio de eso, pues les hizo caso de, está bien, pues me voy a dedicar a esto. Lo que no esperaban los papás
y seguramente la sociedad y lo que muchas veces uno piensa, no sabe que esas decisiones que toma uno pueden afectar demasiado la vida y sobre todo de un niño. Ellos nunca imaginaron que eso iba a ser un cambio brutal dentro de lo que iba a pasar más adelante, más hacia el futuro dentro de la niña. ¿Y por qué? Porque ella en el momento en que le quitan sus juegos y esto se entrega totalmente a lo que es la cuestión esto de los computadores y dedica su tiempo, ya no tanto obviamente al juego y a esto, sino se dedica es a navegar dentro del internet y sobre todo a dedicar su tiempo es a mirar películas. En eso gastaba entonces ella su tiempo, eso ok, no salía de la casa, no tenía basquetbol, no tenía esto aquello, pero entonces se dedica a mirar películas. El caso es que ella le gustaran demasiado, eran las películas de terror. Y eso le empezó a crear dentro de la niña, digamos, cuando empiezan a ver ese tipo de películas de terror, a crearle es un sentimiento, ¿no? De represión, un sentimiento de ataque, no sé en qué forma definirlo, pero eso le empezó a crear, a generar dentro de la niña ese tipo de sentimientos. Es más, había una película por allí que se llamaba, o se llama, de pronto algunos de ustedes la han visto, por aquí la tengo mencionada, se llama Battle Royale. Eso se traduce como la batalla real. Ahí está la situación, un director japonés, un guión de esto. Yo quiero mirar abajo la signosis que dice, la parte de abajo voy a leerla. Miren lo que dice la película, lo que es, dice: en el amanecer de un nuevo milenio, el país está al borde del colapso. Están hablando de Japón porque es una película japonesa. Entonces el país está al borde del colapso. Millones de personas vagan sin empleo. La violencia en las escuelas está descontrolada y los adolescentes rebeldes protagonizan boicots masivos. El gobierno contraataca con Battle Royale. Cada año, una clase es escogida al azar para que se enfrenten en una isla abandonada a un cruel juego de supervivencia. ¿De qué se trataba esto? La película que entonces ella empezó a sentirse atraída por esa película, dice que la veía una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿De qué se trataba esa película? Era una película, si la miran arriba, la definen como una película de violencia. De hecho, esa película fue muy contraatacada a nivel no solamente de allá, sino a nivel mundial. Aquí en nuestros países creo que se llamó Juego Sangriento, si no estoy mal, esa película la pasaron y se llamaba Juego Sangriento. La trama era de que se estaba pasando por una situación difícil dentro del país, esto augurando un futuro que de pronto pueden tener mucha razón. Un mundo realmente conflictivo, complicado, donde las escuelas, dice allí que los jóvenes se crecían en un mundo de rebeldía, habían manifestaciones, según dice allí, boicots, seguramente casi todos los días. Entonces el gobierno decide inventarse un jueguito para los estudiantes, que ese es el Battle Royale, ese es el nombre de la película y es en lo que se trata la trama. ¿Qué era eso? Tomaban a un grupo de niños o de jóvenes, de adolescentes, porque en ese caso era de jóvenes, tomaban ese grupo de estudiantes, los mandaban a una isla, les daban comida para determinado tiempo, de pronto ustedes han visto la película, los mandaban a una isla, les daban cierta comida, les ponían un collar para que ellos no pudieran escaparse. Si ellos escapaban, el collar explotaba y obviamente la cabeza les volaba. Entonces ellos no podían escapar. Si no estoy mal, eran 42 estudiantes, los mandaban a una isla y ellos tenían que sobrevivir en ese ámbito. Pero la cuestión es que al final no quedaba sino uno de esos 42. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Hay traiciones, hay asesinatos, hay muertes. Es una cosa de violencia donde se matan unos con otros. Por eso es una cosa de supervivencia. Creo que más adelante muestra, a ver si yo le tengo aquí. Ah, sí, mira, Battle Royale, esa imagen que está ahí justamente es la de la película. Mira lo que dice allá, dice:
Fue estrenada en el 2000, dice, es una adaptación de una película. A ver si encuentro secuela. La continuación, eh, en español se llamó Juego Sangriento, en Argentina se llama Batalla Real, película japonesa. Es considerada una película de culto y por su violencia generó polémica durante su estreno. No obstante, existen críticos profesionales y estudiosos como Thomas Buwell que elogian la temática y su tratamiento formal. Posteriormente se rodó una secuela, o sea, hicieron otra después de esa trama original. Al principio del tercer milenio, la situación en Japón se vuelve insostenible. La tasa de desempleo alcanza el 15%, mientras que en las aulas los alumnos están fuera de control y provocan boicots masivos. En respuesta a esta situación, el gobierno promulga la ley Battle Royale. Según esta ley, cada año es elegida una clase al azar entre todos los institutos japoneses. Sus alumnos son llevados a un lugar aislado donde tendrán que luchar entre sí durante 3 días hasta que solo quede uno vivo. Entonces se pueden imaginar el grado de violencia que existe dentro de esta película. Total, por eso se llama Juego Sangriento en algunos cines o en algunos lugares donde se presentó. Se cogían los pelados, se mandaban a una isla y a sobrevivir. Y ya le digo, pues la violencia es cruenta, altísima, porque se matan unos contra otros hasta que no queda sino uno. Y esta película era de la que influía bastante dentro de la niñeta Tsunami, la que es la Tsunami, la que estábamos hablando. Ella se encerró dentro de su cuarto castigada por sus padres y empezó a ver cine, y esta película la veía una y otra vez, ¿no? Y le atraía tal vez el hecho de ver la forma en que ellos trataban de sobrevivir y la forma como planeaban matar a sus compañeros y cómo los mataban. Se iba creando dentro de la niña una imagen torcida de lo que era el mundo. Se sintió tan atraída a eso que hasta que creó un blog, siendo una niñita de 11 años, creó un blog en el internet donde lanzaba algunas cosas y la gente la seguía. ¿Qué fue lo que ella creó? Creó un personaje o unos personajes animados, de estos muñequitos o esto, o como pequeñas historietas, y todas eran enmarcadas en terror, donde había muerte, donde había sangre, donde había asesinatos. Dese cuenta cómo la vida de ella estaba siendo influenciada por ciertas cosas que no tenían que ver, y eso se empezó a ver reflejado en la personalidad de ella. Obviamente, los papás ignorantes de tal situación que estaba aconteciendo afuera. Pues un día, la niñita esta Satome Mitarai, entrando ahí al blog donde ella hacía esas participaciones, le escribió que era una gorda y una pretenciosa, porque ella se sentía que era más que las otras o lo que fuera. Entonces la trató de ofender, ¿no? De hacerle como una enemista entre niños, tratándose como ella. Eso fue lo que despertó dentro de Tsunami un hábito de ira en contra de la otra pequeñita. La niña Tsunami, aparte de eso, aparte de esa película, después empieza a ver una serie que también se dio en Japón. Esa serie incluso ustedes también la pueden conseguir por ahí, porque esa está presentándose por ahí. Se llama Monday Mystery Theater. Eso tiene relación, según entiendo, es de asesinatos que están ocurriendo o de muertes que están ocurriendo, y empiezan como una historia policíaca donde tratan de descubrir quién es el asesino y aquello. Es una serie así, policíaca, donde se busca eso. Y eso era lo que ella veía, ¿no? Entonces, mucha violencia, mucho género de ese, donde ella entonces su personalidad, como les digo, empezó a transformarse totalmente. Para ella, la muerte o el asesinar pasó a ser como algo muy natural dentro del mundo. Las series que ella veía, pues la muerte o el héroe mataba a alguien y salía como eso, como un héroe.
Entonces, digamos que se empezó a mostrar un mundo, o a través de esa serie se empieza a mostrar un mundo tan distinto que si bien uno como adulto lo puede vislumbrar, un niño no. Para un niño se forma natural. O sea, piensan que eso acontece dentro de un mundo real y lo asimilan, que entonces el matar, el morir, la violencia es parte de una sociedad y es tan normal como comer, como dormir o como cualquier otra cosa. Y eso le empezó a pasar a esta niñita. Hay una fotografía, muestra, ahí la estoy mostrando. Esa es una imagen, hay varias imágenes de la niñita supuestamente. Yo no quise pasar porque por ahí en el internet hay varias, pero yo no quise mostrar ninguna de estas porque no quiero generar tampoco, como se hizo, mucho morbo dentro de esas cosas. Ahí las flechas están mostrando las dos niñitas. Las dos están mostrando, esa es una foto que se hace en las escuelas. En muchos lugares se hace la foto de escolar, la foto de los niños. Esta fue la última que se hizo y fue muy, muy cercana a cuando aconteció el hecho que les estoy contando. Ahí está con las flechas mostrándose las dos niñitas. Ustedes las pueden ver, son dos pequeñitas, dos chiquitas, que uno no podría imaginar que podría pasar una situación tan horrible como la que pasó. Las dos ahí incluso están mostrando una B como de victoria, y eso es lo que muestra la imagen. Cuando aconteció ya el hecho, llegó la policía. Obviamente detuvieron a la niñita, la llevaron, claro, a una inspección a ver qué era lo que había pasado. Y ella en ese momento reaccionaba, dice que lloraba mucho y les decía, yo hice algo malo, ¿verdad? Como que les preguntaba, o sea, ella tenía una lucha interna, no sabía si lo que había hecho era bien o malo, porque había una confusión ya dentro de su cerebro, ¿no? Pero entonces en cierto momento ella decía, sí, hice algo mal, y lloraba. Cosas que ya no podían darse en otra forma. La niñita obviamente fue apartada, llevada a un lugar donde se le empezó a dar una, una ayuda psicológica. Estuvo algún tiempo apartada de todo lo que fue la sociedad. Eh, no sé cuánto tiempo pasó fuera de eso. Al final decidieron que ya la niña estaba apta, pongo entre comillas eso, apta para entrar dentro de la sociedad nuevamente. Para ese tiempo la mamá de la niñeta había muerto. El papá entonces tomó a sus otros niños, creo que tenía dos más, y se dice que se fueron de ese lugar. Nunca se supo hacia dónde, o sea, hasta el día de hoy, porque ellos obviamente pues están vivos, seguramente. Creo que a estas alturas no se sabe de ellos realmente hacia dónde fueron y si cambiaron nombre o lo que haya sido. Lo cierto del caso es que ella no se volvió a saber, no se volvió a tener noticias de ella. Sin embargo, la sociedad aprovechó ese fenómeno y uno dice hasta dónde llegan esas situaciones, ¿no? La policía obviamente trató de ocultar, de que no se sacaran las imágenes. Ya le digo que hubo niños que tomaron fotos cuando la niñita salió del cuarto llena ensangrentada. La policía trató de quitar toda esa vaina y de prohibir, y es más, castigar a las personas que pusieran en el internet eso. Sin embargo, hay muchas imágenes de esas a través del internet, algunas son reales, otras no. eh, pero no solamente de eso, sino que se valieron hasta para hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, hubo una banda de rock, o hay una banda de rock que se llama Nevada, porque así llamaban a la niñita, que se llama Nevada. Cambiaron el nombre justamente por eso. Se llaman así, tienen canciones alusivas a eso donde le dicen go Nevada, vamos, o sea, vamos Nevada, sí, hay que morir, y sea aquello. Tiene una cantidad de letras, es decir, se tomaron eso para hacer negocio. En Estados Unidos, en una de las universidades que justamente está en Nevada y se llama así Nevada, crearon un saquito así como el de la niña que usaba en su colegio, y con el nombre ahí, incluso con manchas de sangre, y dicen que durante ese año, no se explica cómo la sociedad pasa eso. Dice, durante ese año fue el artículo que vendió más esa universidad, un saquito así en esa forma. Es increíble cómo el ser humano llega hasta esos puntos, ¿no? Como que uno no entiende cómo llega hasta ese punto el ser humano. Esto lo traigo a cuenta
porque recientemente aquí en Colombia, durante la última semana pasada, acontecieron dos elementos que también llamaron mucho la atención. Uno, un niñito, Martín José López, que se mencionaba allí, un muchachito que le gustaba el fútbol, le gustaba los deportes, obviamente, desapareció durante el domingo. Creo que este fue, no sé si fue este domingo que pasó o este domingo hizo 8 días, ya no recuerdo exactamente, pero fue durante la última semana. Eh, Se desesperó la familia, la policía ofreció una recompensa para quien diera noticias, creo que fueron algo así como 30 millones de pesos que ofrecieron para que dieran la noticia, saber de pronto si alguien lo había visto en algún lugar. Esto pasó aquí en Colombia, en Villavicencio, una ciudad, un departamento del Meta, y una ciudad que se llama Villavicencio, acá donde ocurrieron esos hechos. Al final el niñito fue encontrado al otro día, creo que fue 24 horas después, fue encontrado cerca al colegio donde él estudiaba, en un potrero, y había sido aparentemente golpeado en la cabeza con un elemento contundente. El niñito pues obviamente apareció muerto. De acuerdo a las investigaciones que hicieron, encontraron que el que había cometido la muerte, este niñito tenía 9 años, lo había asesinado, lo había matado, era otro peladito de 13 años nada más. Y lo había matado era justamente por esta cuestión de los videojuegos. Resulta que tuvieron algún intercambio, algo no fue bien dentro de eso, y en medio de la rabia el niñito seguro sacó alguna piedra o lo que haya sido, golpeó al otro en la cabeza y lo mató. Yo no sé, esos niñitos, o cómo un niño puede crear ese tipo de reacciones de violencia dentro de esas pequeñas criaturas. Pero uno se da cuenta que es que el entorno, la sociedad, está vistiendo de eso a nuestros niños. Porque ese mismo día, a ese pequeñito, ese de 13 años, está bien, había matado a su amiguito, a esto, lo que fuera. ¿Saben lo que aconteció? Mire, dice que si la policía no llega, matan al niñito de 13 años. Resulta que apareció una turba, gente indignada, y empezaron seguramente a golpearlos y a sale. Dice que si la policía no llega, matan al niñito también. Un niño de 13 años. Y uno dice, ¿aquí quién está más loco? Si el niñito que mata a su amiguito, o gente que se supone civilizada que van a matar a un niño por una situación. Obviamente que es horrible. Y esto nos demuestra justamente la sociedad en que uno está viviendo. Una sociedad llena de violencia, donde no importa lo que sea, si son niños, si son adultos, si no importa la situación como se viva. Es realmente difícil a veces de notar la sociedad y el mundo, sobre todo en que nosotros estamos viviendo. Esa misma semana ocurrió otro crimen muy parecido. Dos niños en Santander, otro departamento aquí en Colombia, por problemas ahí de videojuego también, igualmente, resultaron discutiendo, peleando. Los dos estaban armados, sacaron un cuchillo, se empezaron a tirar, y uno de los pequeñitos mató al otro, un niñito de 13 años también, o sea, entre niños. Y yo digo, pues bueno, está bien, los crímenes los vemos todos los días, y esto y aquello, que no debería ser normal. Uno dice, es que esto no tiene que ser normal, porque ocurren tantos crímenes. Pero lo que llama la atención es que sean niños, que se estén matando entre niños, unos con otros, y con tanta violencia. Eso es lo que quizá llama demasiado la atención, que esto esté aconteciendo dentro de nuestras sociedades. Y yo, viendo o denotando o analizando un poquito, yo puedo encontrar, atando todos esos cabos, que hay dos hechos dentro de nuestro mundo moderno. Por eso lo puse el mundo hoy. Dentro de este mundo que está haciendo que la sociedad llegue a estos puntos tan crueles y tan cruentos, que, como les digo, pasan a nuestro alrededor, y muchas veces nos tienen que hablar o nos tienen que decir esas cosas para darnos cuenta que hay una situación que nos está dando vueltas y que nosotros parece que no le queremos prestar atención. Esos dos hechos, uno es
la violencia. La violencia se ha multiplicado terriblemente dentro de la tierra. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo están dentro de escuelas, dentro de comercios, dentro de teatros, dentro de diferentes sitios, cómo están pasando crímenes, muertes día a día. Y yo el otro día les decía, mire, puede pasar esto. ¿Y por qué tanta muerte puede estar ocurriendo? Porque hoy el ser humano está razonando tan rápido, no toma, digamos, esos 10 segundos que recomiendan, no es contar hasta 10 para tomar una decisión, sino que el ser humano, mire, está reaccionando así. Reacciona simplemente con el hecho y existe como dentro del ser humano, como un foco de una rabia, una ira que explota con cualquier cosa. Usted puede ir, vaya a un supermercado. Si un cajero está allí contando, haciendo cosas, mire, ya hay 4 dentro de la fila que están vociferando, están gritando. Si usted va a un banco y encuentra una fila, si usted va en un bus, en un transporte público, la gente explota por cualquier cosa. Estamos viviendo en un mundo tan crítico donde parece que el ser humano viviese dentro de un hervor terrible. Y en medio de ese hervor reacciona en cualquier forma. En Estados Unidos, las armas son permitidas dentro de las casas, dentro de que las personas las pueden portar y esto. Yo les decía, hoy cuando la gente no está pensando, reacciona, pues tiene un arma a la mano, simplemente discute con él, saca el arma y mató al otro. Y después seguramente va a razonar, va a pensar, bueno, ¿por qué lo hice? ¿Por qué aquello? Pero como decían antes en un dicho, ya no hay Santa María que valga cuando te sacan el ojo, ya no hay nada, no hay nada que hacer. Poner a una persona con un arma en la mano y sabiendo que el ser humano hoy no está reaccionando racionalmente, pues es ponerle realmente algo que pueda usted cometer una tragedia en determinado momento. Y eso pasa en Estados Unidos. La gente reacciona de un momento a otro, mata a otro sin consentimiento, de pronto hasta después lo reaccionan, lo piensan, pero ya ni modo. Eso se está viviendo, porque la violencia ha crecido tanto. Mire, entre personas, ahorita en Centroamérica, de pronto ustedes oyeron el caso que pasó, esto creo que fue en República Dominicana, donde un ministro, un alto político de allí, fue asesinado por su mejor amigo, casi que podemos decir. Incluso cuentan el hecho que cuando se va a entrar a estos lugares o a estos recintos, obviamente pues tienen escoltas, tienen guardias, porque no cualquiera puede, o sea, uno no puede ir, digamos, al lugar donde está el presidente y decir, no, es que quiero entrar y necesito saludar a fulano, y le van a decir, bueno, entre, no, eso se necesitan ciertos protocolos. Y dentro de esas personas, dentro de esos altos funcionarios, existen las guardaespaldas, una serie de vigilantes que están cerca y que no permiten que se arrime nadie. Este señor, como era su amiguito, pues cuando llegaron los guardias le dijeron, no, déjenlos entrar, no, ustedes váyanse, que él es mi amigo, es mi persona, nos conocemos desde que somos chicos, desde que somos niños, no hay problema con él. Él se entró y ni siquiera sin guardia ni nada, porque él sentía la seguridad que estaba con un amigo. Lo que nadie pensaba era que 5 minutos después el otro iba a salir con el arma todavía echando humo y había dejado al pobre político allí. Ya le digo, esto pasó, seguramente ustedes lo vieron por ahí en las noticias. Mató a su mejor amigo. El mejor amigo, imagínense. ¿En quién podemos confiar? ¿Y por qué pasan estas cosas? Justamente por eso. Porque existe una intolerancia dentro del ser humano que por cualquier cosa ocurre una situación como esta. Es realmente lamentable como el ser humano hoy le está pasando factura de la sociedad en que estamos viviendo. Nosotros hemos enseñado y hemos dado algunas pláticas acerca de incluso mensajes dentro de la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan por ahí en Proverbios 22:6,
Dice, educa al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará de su camino. Nosotros hemos basado enseñanzas en esto, le hemos dicho, mire, si se educan a los niños, si se educa esto y aquello, ya cuando el niño sea adulto, pues esto no va a pasar y esto no va a ocurrir y entonces las sociedades van a ser distintas y no sé qué. Bueno, es una serie. Sin embargo, hoy en día en la sociedad que estamos pasando, ese término principal, ese cuando comienza la palabra allí, cuando nos da ese versículo, se hace tan complicado porque dice, educa al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará de su camino. Sí, eso tiene razón, pero es que esa primera parte, educa al niño, la pregunta es, hoy en día, ¿y cómo lo educamos? Si es que es tan difícil hoy educar a un niño, nosotros en nuestro tiempo, voy a hablar de mi tiempo, yo ya tengo mis años, voy a hablar de mi tiempo. Yo me acuerdo que cuando nosotros crecimos dentro de nuestro hogar, a nosotros nos delegaban funciones. Por ejemplo, uno de mis hermanos hoy lavaba los trastes, otro cocinaba, otro limpiaba la casa, hacía las camas, limpiaba el piso. Otro, de pronto, imagínense que en ese tiempo hasta se embolaban los zapatos. Mi padre usaba ese tipo de zapatos y había que embolárselos. Y una tarea para uno de los que nos tocaba era esa. Hoy le toca a usted limpiarle los zapatos a su papá y tocaba embolarle los zapatos a papá. Y al otro día entonces invertíamos roles, es decir, cada día hacíamos un rol distinto. Así, y hoy en día, de todos los hermanos, somos 6 hermanos, de todos los hermanos, todos aprendimos a cocinar. Todos aprendimos a lavar nuestras ropas. Todos aprendimos a hacer nuestra cama. Es decir, ninguno de nosotros nos varamos en una situación de esa. Todos nos acostumbramos a eso porque todos fuimos enseñados a hacer esa situación. Pero hoy, lamentablemente, cuando se le dice a un niño, hoy tienes que cocinar, a un adolescente de 15, 10, hoy tienes que cocinar, eso es como un castigo. Es más, se hace como castigo. Lo voy a castigar y lo voy a poner a cocinar mañana. O lo voy a poner a lavar su ropa. O lo voy a poner a tender la cama. Es como un castigo. Hoy en día es tan difícil criar los niños, no solamente por eso, sino porque la misma sociedad ha creado una serie de normas que evita que los niños no se puedan corregir en ciertas formas. Y entonces los niños crecen en un mundo aparte. Para ellos, digamos, cuando se le empiezan a tener cosas, ellos no aprenden a valorar las cosas, lo que ellos tienen, sino que parece que la sociedad se lo tienen que dar. La sociedad hoy se está creciendo de que parece que hay que sostenerlos por encima de todo. Hoy, cuando las políticas de nuestros gobiernos y de nuestros gobernantes hacen promesas de sostener a la gente, de darle dinero, de esto, de aquello, pues esos gobernadores son los que ganan, porque parece que la sociedad se acostumbró a que todo hay que recibirlo y vivir tranquilamente así. Y esa es la forma en que estamos creciendo y que estamos educando al ser humano hoy en día y nuestras sociedades. Y nuestras sociedades entonces empiezan a verse reflejadas dentro de un mundo que es completamente distinto a lo que es la realidad. Hoy en día es muy difícil ser padre, yo les digo la verdad, y yo le tengo consideración a ustedes que son padres y madres. Yo los considero, quizá antes, y si lo puedo poner entre comillas, era más fácil ser padre, porque podía corregir a sus hijos, podía, eso que dice la palabra de Dios, educa al niño, podían educarse. Hoy en día es tan difícil contra un niño. Todo lo que usted diga parece que va en contra de una norma, de una ley. Existen jóvenes rebeldes, jóvenes que no quieren aceptar los consejos ni las cosas que les ordenan un padre. Todo lo que se hace hacia ellos es distinto. Ese es el mundo que estamos. Y es un reflejo de lo que la sociedad está haciendo. Eso que estamos viendo acerca de lo que vivía esta niña es lo que estamos viendo de la sociedad. Y eso me trae al segundo punto, que es la influencia. ¿Cómo se están influenciando nuestros jóvenes? ¿Cómo los estamos influenciando? ¿Cómo la sociedad los está llevando a ese tipo de situación? Yo recuerdo que en Estados Unidos, uno de mis jefes que yo tuve, yo recuerdo que una vez íbamos a trabajar, yo era el que conducía el carro, íbamos trabajando cuando de repente me dijo, uy, sí sabes, ayer maté a 15. Y yo quedé sorprendido, ¿cómo así que maté? Así como tan alegre.
Pues resulta que él jugaba un juego que se llama Call of Duty, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Es un juego de violencia donde son soldados, pues hay que matar al que se le aparezca y en cualquier forma. Alguna vez él me invitó a jugar, a mí no me gustan mucho esos jueguitos, pero un día me llevó y yo me senté ahí, sí, y claro, pues es una vaina donde usted tiene que estar matando al que se le aparezca. Pero eso, aunque usted no lo crea, dentro de los niños, ¿qué va haciendo? Creando, creando, creando. Que la muerte es algo normal. Tienes que hacer algo para sobrevivir. Y si hay que matar al que esté adelante, pues hay que hacerlo. Punto. Y no hay, digamos, como dolor ante eso. Esos los juegos, mira, hay juegos incluso hasta explícitos que llaman, donde incluso utilizan cuchillos, donde hay que cortarle la cabeza a alguien, donde hay sangre, donde hay violaciones, donde hay... Y esos son los juegos con los cuales se creen nuestros niños. ¿Y cómo cree que ellos están creciendo? ¿En qué mundo ellos están creciendo? La reacción de esta niña Tsunami no es sino que el reflejo de lo que ella estaba viviendo. Un mundo de mentira. Por eso la violencia es nacida dentro de nuestros niños. Cuando los niños, como estos que pasó en Colombia, reaccionan en esa forma, es porque están adiestrados a través de una serie de cosas como esta, como los juegos empezando. Otra, las películas. Yo les invito a ustedes que miren, allí pongan en su internet, ustedes que tienen ahí, pongan allí películas taquilleras del año 2021 o 20, del año que usted quiera, pónganlas y analicen las 10 o 20 películas más taquilleras, oye, las que más han visto a ver. Y yo le puedo garantizar, sin haberlo visto una vaina de esas, pero yo le puedo garantizar que el 75%, por lo menos la tercera parte de esas películas, están llenas de violencia. Y se lo puedo garantizar que es así. Eso es lo que vende. Y eso es lo que el mundo está creando. Y eso es lo que ven nuestros jóvenes. Eso es lo que ven nuestros niños. ¿Serán nuestros niños? Sí. Sintonice usted un canal de Disney. Sintonice usted una serie de las que dan ahora. Anteriormente nuestras películas eran como decir, yo tuve una enseñanza en un cafecito, recuerdo, y les hablaba de los juegos infantes, de los cuentos infantiles. Les hablaba de Pinocho, les hablé de Blancanieves, les hablé de La Bella Durmiente, y les dije que esos cuentos, si bien Disney los había vestido, que eran bonitos, con finales de y todos niños y tiernos, esos cuentos en su primera parte cuando nacieron eran cuentos de terror atroces, porque esos cuentos surgieron fue para crearle dentro del ser humano como un llamado a que eso era malo. Por ejemplo, Pinocho, yo les contaba que terminaba siendo, era un niño que mató al amiguito, mató esto, que era un niño terrible, y eso era lo que querían mostrar, era que los niños rebeldes, eso era lo que les pasaba. El caso de La Bella Durmiente, yo les mostré que es un acto de violación, como se está presentando en el cuento original, porque coge a la niñita, y es una niña, imagínense, es una niñita que cayó dormida y llegó un tipo y le tuvo relaciones sexuales, la dejó embarazada, la violó. Y ese es el cuento de La Bella Durmiente original. Sin embargo, Disney nos la vistió distinta y nos mostraron otras cosas diferentes. Pero hoy en día, si ustedes miran, los cuentos de Disney volvieron a ese punto. Se habla de Maléfica, se habla de otra serie de artistas o de otros personajes. Igual con las películas, y si no, miren Harry Potter, miren cualquier otro, lo que ustedes quieran ver. Ya les digo, como hoy en día que se pega. El grado de violencia es terrible y eso se forma natural. Otra cosa que influencia, aunque esto no lo crea, son la música. La música tiene mucha influencia, sobre todo dentro de nuestros jóvenes, en la forma en que ellos se están criando. Mire que no hace mucho fueron los premios Grammy. Yo no los vi, pero como hay tanto revoleo en los noticieros, aquello por ahí. Un día estaba escuchando y viendo que hubo una artista colombiana, Karol G, creo que si no estoy mal porque no ando muy informado sobre eso, tiene un disco que se llama Bichota, o se llama Bichota, y a ese lo nombraron el disco del año. Imagínense, el disco del año, el más vendido del año, y le dieron el premio a la mejor canción. Entonces yo, como era colombiana y esto, yo me fui a mirar al internet de una vez, y yo los voy a invitar, ahorita cuando terminemos, tómese un minuto
tómese un minuto, ponga ahí en el internet, Bichota Letra. Mire la letra de la canción, porque yo le puse así, Bichota, muestra ahí, es la canción del año, la que más ha vendido, y le está dando Grammy, un premio Grammy, a lo mejor. Yo dije, muestra a ver qué dice esa canción. Vea, ustedes espero que no les pase lo que me pasó a mí, yo que ahí menos mal estaba sentado y si no me caigo. Yo digo como una mujer, y a ustedes mujeres les digo, hoy que ustedes luchan por los derechos de las mujeres, que tengan mismos derechos que los hombres en algunas situaciones, en el estudio, en el empleo, dentro de la sociedad, dentro del mundo político, que tengan ustedes unos mismos derechos. Yo no ve cómo empresas tan grandes como los que hacen los Grammy y la misma sociedad le dan un premio a una canción como esta donde denigra tanto a la mujer. Uno dice, ¿y por qué? ¿Cómo es posible que esto pase? Eso parece que fuera irreal, como que va en contraposición. Algo como los Grammy, que se supone que se dan a los mejores, que es tan popular, ¿no? Y se le da el premio a la que peor habla de las mujeres, porque habla es de cómo la mujer se prostituye, ¿no? Cómo la entrega, y las palabras en que la hora, no, es que no quieren ni hablar. Ya le digo, usted solamente hágalo por curiosidad. Ponga ya Bichota Letra y mire la letra de esa canción. Y usted dice, ¿y esto fue lo que ganó? ¿Esto fue lo mejor del año pasado? ¿Esto es el premio? Y eso influencia a nuestros jóvenes. Esa es la sociedad que nosotros estamos viviendo. ¿Y qué hablar de las novelas o de los shows? Las novelas, alguna vez lo mencionamos. Yo recuerdo que aquí una novela en Colombia exitosa llegó a los Estados Unidos. Yo en ese tiempo vivía en Estados Unidos, donde existía un hogar muy bonito con unos hijos y esto y aquello, y llegó una peladita ahí a cuidar de los niños. La peladita le tumbó el marido a la esposa, al marido, él se lo quitó, le robó los hijos a la señora, destruyó el hogar y todo, y la heroína era ella, la que destruyó todo. Yo no dice, ¿cómo así? Esa es la sociedad en que nosotros vivimos. Ustedes miren así las novelas, una libertad total al sexo. Te puedes acostar con cualquiera a la hora que quieran, no importa quién sea, puedes destruir el hogar del que sea, solamente, y los muestran como las heroínas o los héroes dentro de una novela. Eso es lo que nos enseñan las novelas, aunque parecen tan inocentes. Eso es lo que se está repitiendo dentro de nuestros cerebros y dentro de los cerebros de los jóvenes. Y lo mismo los shows, los realities. Cuando hay problemas, cuando hay discusiones, cuando se pelean, es cuando hay más rating, y eso hay que buscarlo. Entonces, ¿qué sociedad estamos creando? Estamos creando una sociedad llena de violencia. Entonces, ¿por qué nos extrañamos que un niño mate a otro hoy en día? Está haciendo eso tan popular hoy en día, porque matar, vivir en un mundo violento, ya le digo, es tan normal. Dentro de las mismas congregaciones pasa. Usted mismo analice su vida. Usted puede escuchar o puede sentir muchas veces cuando le pasa una situación como a usted le empieza a subir la sangre. Yo no sé por qué está pasando esa situación. A veces uno quisiera decir, no, yo quiero tener tranquilidad, guardar paz, no quiero contestarle mal a alguien, no quiero tener malos pensamientos, no quiero hacer, pero ¿sabe qué? Eso es algo que se está metiendo dentro de la genética del ser humano. Y se está metiendo es porque diario estamos viendo eso. Violencia, muerte, ataque, odio, racismo, todo lo que es televisión, todo lo que son redes sociales, todo lo que la música, los TV shows, toda esa situación nos está creando un mundo violento. Y lo peligroso es que nuestros niños y nuestros jóvenes crecen en ese mundo violento. Entonces, ¿qué mundo podremos ver después? Cuando ya les digo, yo considero a los padres y madres de hoy en día. Anteriormente, como les digo, ser padre como que era fácil, porque podría uno, en cierta forma, digamos, manipular a los jóvenes. Y nosotros crecimos con nuestros principios. Pero hoy en día, crear un niño, darle educación a un niño, a un joven, en medio de esta sociedad, sí que cuesta trabajo. Por eso yo les tengo consideración en esa situación. Quiero cerrar con un par de pasajes de la palabra del Señor acerca de esto. Es una situación que se dio por allá en el libro de Génesis, y yo creo que ustedes la pueden recordar perfectamente, porque es cuando el Señor destruyó la tierra, cuando le dolió al Señor en el corazón haber creado el ser humano.
Esto pasó con Noé. Noé construyó un arca y él fue el único salvo. Pero yo quiero leer esa porción que de allí de Génesis. Mira, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres, dése cuenta, era mucha en la tierra. Usted mire, mire solamente. Hoy en día la vida del ser humano no vale nada. Hoy ahí se pisotean los derechos, mire. Hoy se matan entre, mira, hay hasta guerras políticas. Hoy en día en nuestras sociedades. Uno no entiende por qué hay gente que se odia con otra por una serie de cosas de esas como la política. Se pelean entre mismos cristianos. No dice cómo pueden llegar a ese punto. Los deportes. Entre equipos de barras de un lado a otro se matan, no hay. Hoy en día estamos los que decimos somos sanos, digamos, o zanahorias, ya nos da miedo volver a un estadio o ir a un sitio de espectáculos porque no se sabe, en cualquier momento se matan unos contra otros. Una violencia tan terrible que hay dentro de la sociedad. Dice, en ese tiempo estaba pasando algo así, dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón era de ellos continuamente solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. Y entonces dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero tú, Noé, has hallado gracia delante de Yahweh. Y sigue diciendo, y la tierra se había corrompido delante de Dios. Y mira esa parte, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí que voy a destruirlo juntamente con la tierra. Ya aconteció en alguna ocasión. Tanta violencia, tanta maldad que había dentro del ser humano. Perversiones sexuales, muertes, asesinatos, incestos que habían, robos desde allí dentro de la palabra de Dios. Ese era el mundo en que se vivía, no muy lejano quizá. Y el Señor dice, le dolió ver el ser humano en esa situación. Y dijo, ¿sabe qué? Lo mejor, vamos a derruir la situación. Otra palabra, esto está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9. Usted lo puede leer, yo voy a leer solamente algunos versículos. Hay un título que dice, carácter y conducta de los hombres en los últimos días postreros. Mire cómo va a ser, dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos muy difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se opusieron a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez era manifiesta a todos, como también sucedió en aquellos días con ellos. Estos son los seres humanos que van a habitar al final de los tiempos. Hay una versión, muestra a ver, aquí creo que la tengo, que es la Nueva Traducción Viviente. Este mismo pasaje, en esta Nueva Traducción Viviente, que habla a veces un lenguaje un poco como más coloquial para nosotros. Miren lo que dice, peligros de los últimos días, 2 de Timoteo 3, para que usted lo tenga en cuenta. Dice,
Timoteo, mostrándole a él, es bueno que sepas, es bueno que lo sepas, que en los últimos tiempos habrá tiempos difíciles, muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y es más, malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles. Odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único capaz de hacerles obedientes a Dios. Y esto es muy peligroso, sobre todo dentro de las congregaciones hoy en día. Ese término de ser religiosos, nosotros lo tocamos el otro día y hacíamos un llamado a la congregación. No, usted no sea religioso, usted sea creyente, que es distinto. Un religioso, y nosotros les decíamos, mire, hoy en día las iglesias cristianas se volvieron religiosas también. Y lo analizamos, mire, ¿qué diferencia existe hoy en día entre una congregación cristiana y, por ejemplo, una congregación católica romana? Una congregación católica romana se reúne los domingos, se sientan, cantan aleluya, aleluya, se dan la mano, se persignan y al final se van y se van para la casa tranquilos y cumplieron. Ese es todo el trabajo que se hace dentro de esa congregación. Y nosotros decíamos, ¿cómo en las iglesias cristianas llegamos a ese punto ya? Hoy en día, las iglesias cristianas, los que se creen cristianos, es ir el domingo a la congregación, cantamos un par de himnos, aleluya, gloria a Dios, nos abrazamos, nos damos la mano, salimos y nos vamos para la casa y se acabó. Y nosotros decimos, ¿y qué diferencia hay entonces? ¿Qué ha pasado con nosotros? Los cristianos, los que decimos hoy ser evangélicos rebeldes, porque fuimos en contra de algunos dogmas, nos volvimos igualmente religiosos. Creemos que con hacer una serie de prácticas somos cristianos. Y el punto es que el ser cristiano no es realizar unas prácticas, es tener una vida, un estilo de vida muy distinto a otro. Y eso se ha perdido dentro del mundo cristiano. Hoy, lamentablemente, y es triste decirlo, las iglesias ya no se ven llenas ni siquiera de personas que anhelen estar en la presencia de Dios. Sea por cumplir solamente. Ay, porque el pastor de pronto me vea o esto o aquello. Pero no hay la pasión de amor a Dios. No hay la pasión de llegar a un lugar de esos y sentir la presencia, de vivir a Dios en toda su plenitud. Durante la semana no nos importa lo que pase. Es más, ni nos duele ya. Igual que como los católicos romanos, ni nos duele ir a la iglesia. Hay algunos que ni volvieron. Yo no dice por qué. ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Cuándo empezamos a morir? Porque nos empezamos a formar y a volver religiosos. Y nosotros les hacemos un llamado. Esta congregación, nosotros no queremos que seamos religiosos. Usted tiene que ser un creyente, vividor de lo que es la palabra de Dios y no un religioso, que eso es lo peligroso. Y mira lo que termina diciendo ahí en el versículo 7, hablando de los religiosos. Dice que no buscan sino hacer sus cosas propias. Dice, aléjate de esa clase de individuos. Es decir, no estén en esos lugares donde no se vive la presencia de Dios. Usted no esté con los que no viven en el Espíritu. Sigue diciendo, versículo 6, pues son los que se ingenian cómo meterse en las casas de otros, ganarse la confianza de las mujeres vulnerables y cargarse del pecado. Esos son los personajes que ya le digo, no buscan sino destruir hogares, llegar a acostarse con otra persona, pasarla rico un momento y se fue. Y dice ahí, y hay mujeres que lamentablemente se prestan para... Termina diciendo, estos maestros se oponen a la verdad como Janes y Jambres. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Sí, hay gente que tiene fe falsa. Eso es muy, muy grave. Sin embargo, no se saldrán con la suya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús.
Es un llamado, como les mencioné al comenzar. Las conclusiones las saca usted. Usted es el que tiene que analizar qué mundo estamos viviendo, qué estamos sembrando, qué estamos dejando, cómo estamos viviendo y qué podemos cambiar como cristianos. La última palabra que leímos dice que son los peligros de los últimos días. Mire que nosotros hemos hablado que la Biblia se compone de ciclos. Hay ciclos que se repiten a través de la historia. Ya se vivió una situación. El Señor decidió en un determinado momento terminar con lo que existía y decir: Noé, prefiero que antes de que te pierdas tú, salvarte tú y por lo menos que quede alguien. Hoy en día, esa es la verdad. Vivimos en un mundo que se está perdiendo. Las iglesias, los cristianos, se fueron de la casa de Dios. Hoy, unos pocos aún seguimos batallando. ¿Sabe qué yo creo el Señor, después de ver un mundo tan violento y donde incluso hasta los cristianos se están alejando? Que el Señor va a decir: prefiero llevarme los poquitos que quedan y acabar con esto. Por eso la venida del Señor debe estar tan cerca cuando vemos un mundo tan violento. Además, que vivir en un mundo de estos tan violento, créame, no es agradable ver tanto odio. Si usted prende la televisión, mire, hay odio por todo lado, hay rencor por todo lado. Salga a la calle, valga en algún lugar, esté en una reunión, asista a un evento político, mire un evento deportivo, actúen en cualquier lugar y usted verá eso: odio, rencor, violencia por todo lado. Ese es el mundo que vivimos. Qué triste, ¿no? Qué triste. Gracias por haberme acompañado, por haber estado con nosotros. Sus oraciones para que los pocos que aún quedamos en este camino, que no desmayemos, que sigamos. El camino es difícil, pero la meta está cerca. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante.